La evaluación médica consta de la valoración de signos vitales como la saturación, la temperatura y la presión. No olvides entregar tu certificado de vacunación. En caso de que los signos vitales sean normales, puedes desarrollar tus actividades sin mayor problema. En caso contrario de que los signos vitales sean anormales y realizas actividades de alto riesgo como trabajos en alturas, lamentablemente no podrás laborar. En otro caso, que realices actividades de riesgo medio, tus signos vitales sean anormales, podrás laborar, pero es necesario realizar un monitoreo de estos signos vitales 2 veces en la jornada. Como parte de tus responsabilidades como contratista, es necesario que realices un análisis de riesgo, que solicites los permisos de trabajo correspondientes en el área de servicio médico en función de las tareas que vas a realizar y también que realices el análisis de seguridad en el trabajo o AST. Es tu responsabilidad solicitar el permiso de trabajo correspondiente a la actividad que vas a realizar. Tenemos diferentes permisos de trabajo, aquellos que se liberan para realizar trabajos menores, limpieza de equipos y áreas, mantenimiento y trabajos no específicos, así como trabajo en alturas para actividades tanto de riesgo medio como de riesgo alto. No olvides, se consideran trabajos de alto riesgo los siguientes: trabajo en altura, trabajos eléctricos, trabajos de corte y soldadura, intervención de equipos energizados, construcción, demolición, excavaciones e izajes y trabajo con sustancias químicas peligrosas. Parte de tus responsabilidades como contratista está solicitar y llenar los permisos de trabajo. Vamos a tomar el ejemplo del que se utiliza para realizar trabajos de altura. Este primer apartado nos solicita información general como el trabajo que vamos a realizar, en este caso mantenimiento a sistema de ventilación. Posteriormente nos solicitan información como responsable de área, responsable contratista, es decir, tu nombre y la empresa a la que perteneces, así como la fecha y hora de elaboración y por último, la hora de inicio y hora de término de la actividad a realizar. En el siguiente apartado vamos a especificar el tipo de trabajo en altura, en este caso, trabajo con andamio. En el siguiente apartado vamos a identificar los riesgos detectados en función de la actividad. En este caso podría ser alguna caída, alguna colisión, hay que recordar estamos en almacén y hay montacargas en esta área, algún atropellamiento y alguna fractura en caso de que suframos caídas. Al centro de este apartado vamos a marcar el área en la que nos encontramos. Del lado derecho vienen 2 cláusulas, vamos a leer la segunda ya que es necesario que la firmes y coloques tu nombre. He leído y comprendo las precauciones anotadas. Las he hecho del conocimiento de mi personal y estoy de acuerdo en trabajar con las medidas y el equipo de protección de seguridad indicados. Nota: se prohíbe fumar al realizar trabajos al interior de las instalaciones de la empresa. Si se ingresa a las áreas de producción, los trabajadores se comprometen a seguir las buenas prácticas de manufactura. El siguiente apartado es responsabilidad del encargado de servicio médico hacer el llenado. En caso de que exista alguna observación en cuanto a signos vitales, por ejemplo, este será el apartado en donde se llenará. Posteriormente se presentan 15 reglas básicas de seguridad y por último la autorización y seguimiento de la tarea. Aquí colocamos los nombres y firmas del responsable de área, responsable del contratista, salud ocupacional, gerente de área y encargado de seguridad. El seguimiento del trabajo, igual en este apartado van a colocar el nombre y firma, tanto del responsable como del supervisor. Y por último, cuando terminamos nuestras actividades, la manera de notificar es acercándonos con el responsable de área para que nos firme el permiso, así como el encargado de seguridad. Al reverso de este permiso de trabajo hay unos requerimientos para trabajos en altura. Son una serie de requisitos que debemos verificar, sobre todo acerca del equipo de protección personal y las herramientas que vamos a utilizar. Las que están marcadas en rojo son fundamentales para poder realizar el trabajo en alturas. Vamos a empezar con el arnés. Aquí es necesario verificar que se encuentra ajustado al cuerpo,
es decir, que lo colocamos de manera adecuada. El arnés no presenta fisuras, está alterado o ha sido modificado, es decir, que se encuentra en perfectas condiciones. No presenta óxido en el anillo o hebillas, es decir, en donde conectamos la línea de vida. Y, bueno, sumado a lo anterior, cuenta con anillo de sujeción de alturas. En caso de trabajar con escaleras de tijera, esto sería lo que deberíamos verificar. En este caso, vamos a utilizar un andamio y es indispensable verificar que la escalera es interna y se encuentra sin fisuras y golpes, y que la plataforma es metálica y es una sola pieza. En el supuesto de que trabajáramos con dispositivos de elevación, esto sería lo que deberíamos estar verificando. Por último, vamos a hacer una identificación de riesgos. En este apartado vamos a hacer un listado de todos los riesgos que identificamos. En este caso solamente vamos a abordar dos ejemplos: un atropellamiento por montacargas o una caída desde el andamio. ¿Cuál es el método que nosotros utilizamos para el control del atropellamiento por montacargas? Lo hacemos a través de sensores de proximidad. No olvides que es súper importante pasar por estos sensores en el área de logística antes de ingresar a las áreas a realizar la actividad. En caso de que se use adecuadamente este sensor, este riesgo está totalmente controlado. En caso de la caída de andamio, desde el andamio, la manera en la que lo controlamos es a través del uso adecuado tanto del arnés como de la línea de vida. En caso de que lo utilicemos de manera adecuada, entonces podemos decir que este riesgo es controlado. En el siguiente apartado vamos a hacer una identificación del equipo de protección personal necesario. En este caso, guantes para poder realizar las actividades, chaleco de seguridad con reflejante, overol en caso de ser necesario, protección contra caídas, es decir, tanto arnés como línea de vida, y el casco de protección contra golpes, es decir, el que tiene barbiquejo. En este apartado se listan los permisos o documentos requeridos. Es muy importante que todo el personal que realiza trabajos en alturas sepa realizarlos, y la manera de comprobarlo es a través de una constancia de C3. Por último, viene una pequeña inspección diaria del arnés. Vamos a tomar el ejemplo del arnés que tenemos en planta. Colocamos el año, número de identificación, la marca, el modelo y procedemos a hacer una valoración para determinar si el arnés puede seguir siendo utilizado o es mejor reemplazarlo. Similar al llenado del permiso de trabajo, es tu responsabilidad llenar el análisis de seguridad en el trabajo. Lo principal es identificar las actividades que forman parte de la tarea que vas a realizar. Posterior a ello vamos a hacer un análisis de riesgo. Vamos a hablar de un método en particular, el método FINE. El método FINE se utiliza para determinar el grado de peligrosidad o de riesgo a través de tres elementos: la consecuencia, la exposición y la probabilidad. Vamos a definir a la consecuencia como los daños que puede ocasionar el riesgo que se está evaluando. El método FINE es un método cuantitativo, es decir, vamos a trabajar con operaciones y números. La principal operación o la fórmula central es multiplicar los tres elementos: la consecuencia por la exposición por la probabilidad. ¿Pero qué valores les vamos a dar? Bueno, esto está en función de lo que nosotros determinemos. En el caso específico de la consecuencia, nos vamos a preguntar hasta dónde podría llegar el daño que se podría ocasionar. Es decir, si el daño se considera como catastrófico, en el que hay numerosas muertes y los daños materiales son bastante costosos, como podría ser alguna explosión. Si ese es el caso, le vamos a asignar la cantidad de 100 o el valor de 100. Si en caso contrario hay múltiples víctimas mortales y los daños materiales no son tan costosos, vamos a asignar el valor de 50. Y así sucesivamente hasta que en el mejor de los casos la lesión sea sin incapacidad, como a lo mejor un golpe, y los daños no rebasen los 15,000 pesos. En ese caso, el valor para la consecuencia es 1.
Continuamos con el segundo elemento, que es la exposición. La exposición va a ser la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo. Es decir, vamos a evaluar si es continuamente, es decir, todos los días, varias veces al día, si es frecuentemente, ocasionalmente o, en última instancia, remotamente, es decir, que no ha ocurrido, pero no se descarta que ocurra en algún momento. En función de la clasificación, nosotros vamos a asignar un valor para la exposición. Por último, el tercer elemento, la probabilidad, lo vamos a entender como la posibilidad de que la consecuencia se cumpla totalmente. De igual manera, tenemos varias clasificaciones y diferentes valores. Puede ser el resultado más probable y esperado, en ese caso se le asigna un valor de 10, o prácticamente imposible y se le asigna un valor de 0.1. Al final, ya que tengo asignado el valor para los tres elementos, hago la multiplicación y en función del resultado es que yo voy a definir el grado de peligrosidad o de riesgo. Es decir, si mi multiplicación me arroja como resultado mayor a 400, lo clasifico como un riesgo muy alto y la manera de actuar es detener inmediatamente la actividad. Si en el mejor de los casos me da un valor menor a 20, se considera un riesgo aceptable y entonces las acciones son de menor prioridad y me puedo apoyar para solucionar otras de mayor prioridad, como corrección inmediata, corrección necesaria o debe corregirse pero no es una emergencia. Para reforzar los conceptos que acabamos de revisar, vamos a realizar un ejemplo de AST. Retomando lo que veníamos revisando, la actividad de mantenimiento e instalaciones de ventilación. Para realizar el AST es fundamental identificar las actividades y acomodarlas de manera sucesiva. En este caso, la primera actividad sería montaje de andamio. Un peligro asociado a esta actividad sería, por ejemplo, la energía mecánica de los montacargas, ya que están en constante movimiento, y no hay que olvidar, estaríamos laborando en el área de almacén. Por lo tanto, es muy común que estos montacargas pasen de manera constante. ¿Cuáles son los riesgos derivados de este peligro y de esta actividad en particular? Bueno, una colisión, es decir, que el montacargas choque con el andamio o bien algún atropellamiento. ¿Cuáles son los controles que se implementan actualmente en Heartland? Bueno, contamos con sensores de proximidad. De esa manera pasamos a evaluar los riesgos, la consecuencia de la exposición y la probabilidad. La consecuencia le asignamos un valor de 25, ya que podría ocasionar alguna fatalidad en caso de algún atropellamiento o colisión. La exposición se le asigna el valor de 1, ya que puede o podría ocurrir en ciertos casos muy particulares. Y la probabilidad se le asigna un valor de 3, partiendo del supuesto de que podría ocasionar o podría suceder en algún momento. Sumado a los controles que ya tenemos, como son los sensores de proximidad, se implementan controles adicionales. Es por ello que se te pide, como parte de tus actividades, delimitar y señalizar el área en donde vas a trabajar, porque eso funciona como un control adicional. Nuevamente evaluamos tanto consecuencia, exposición y probabilidad. Realizamos las operaciones necesarias, es decir, la multiplicación de estos tres elementos, comparamos los grados de riesgo y calculamos el riesgo remanente. De esta manera podemos concluir si el trabajo puede realizarse o es necesario tomar algunas medidas o controles antes de realizar la actividad. De aquí la importancia de realizar tanto el permiso de trabajo como el AST. Por último, es necesario especificar quién realizó el AST, quién lo supervisó, el gerente del área, coordinador de seguridad y las firmas de cada una de las personas involucradas en la elaboración de este AST.